Y si estás en un negocio, vas a grabarlo, tienes siempre que aplicar la regla de 3. ¿Cómo hay que hacer el proceso de grabación para que no se te pase nada? ¿Y cuáles son los puntos clave para que el video te quede fregón? El hacer scouting de la manera en la que te comento, si tu presupuesto o el presupuesto que tú le asignaste o que te asignaron tus clientes no es muy alto, es una gran manera de resolver ese problema. ¿Qué equipo llevar? ¿En qué tipo de situación llevarlo? Familia, bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast Locos por el Video. ¿Cómo estás, hermano? Carnal. Siento que siempre ahí como que te atoras. Sí. Es que estoy anchito. Carnal, muy emocionado. Amigo, Abraham Pergo, para los que no te conocen. A la orden, jefe, para servirle a Dios y a usted. Y su servidor Edgar Santos Coy. El día de hoy traemos, como siempre, un tema interesa. Así es, hermano. Y que les va a ayudar a todos los que nos están viendo y más a todos los que están empezando o quieren empezar como filmmakers o como creadores de contenido. Así es, hermano. Es cómo grabar un video para un negocio. El día de hoy vamos, como tú lo dices, el día de hoy vamos a grabar, güey. No, si andamos mal. Vamos a hablar. El día de hoy vamos a hablar de cómo iniciar, cómo se hace un video. ¿Qué tienes que tener como mínimo? ¿Qué tienes que planificar para hacer un video? ¿Y qué herramientas debes de utilizar sí o sí para la hora de la producción? Así es. Va, entonces, para empezar, para ti, ¿cómo sueles empezar tus preproducciones para los videos? Vamos a hablar de videos para negocios, ¿no? Porque hay muchos tipos de videos, pero siento y tengo la ligera intuición de que los videos para negocios es con lo que más empieza uno. Claro. ¿No? Negocios sociales, tal vez. Sí, fíjate que específico más en el tema de negocios, amigo, ya lo comentábamos también en algunos episodios pasados. Yo con lo que empiezo es con una plática con el cliente. Para todos los que a lo mejor van iniciando, puede que conozcan la palabra brief, a lo mejor algunos otros no tanto, pero brief es prácticamente lo que también ya comentábamos. Un resumen. Es un resumen de las fortalezas, debilidades, ventajas competitivas, bestseller, todo lo que puede llegar a tener una marca y que sobre todo el cliente quiera resaltar, ¿no? Esa es una. Segundo, paso seguido de esa plática y de ese cuestionario que ya se realizó y que ya tengo más clara la información hacia qué es lo que quiere el cliente y cómo se ve, es un scouting. El scouting es algo para mí primordial antes de iniciar lo que es la preproducción, para saber cuáles van a ser mis limitantes, para saber qué recursos puedo utilizar, si es exterior, si es interior, si vas a utilizar rebotes, si vas a utilizar lámparas. Pero cuando estás vendiendo un video de 2,500 pesos no vas a ir a hacer scouting. Bueno, yo en lo personal, en los videos más básicos no suelo hacer scouting. Lo que pasa es que ya desde la entrevista del cliente aprovecho ya esa visita para poder hacer scouting. Independientemente, digo, a lo mejor sí es invertirle un poco de tiempo, pero ya trato de recopilar la información lo mayor posible. Por ejemplo, en mi caso muy particular, el acercamiento que tengo con el cliente comúnmente es por videollamada. Ok. Va. Y la manera en la que yo hago el scouting es por medio de fotografías o videos. Claro. Yo siempre en la plática con el cliente le digo, oye, bueno, ya sé lo que quieres, ya vamos a planificar y te voy a crear una idea creativa, valga la redundancia, va, para un video en específico, pero necesito que me mandes fotos y videos de tu negocio. Claro. Y si no tienes, tómate un videito ahí recorriendo tu negocio y de esa manera yo suelo escautear de una mejor manera sin necesidad de ir al negocio. Claro. Porque a veces el hecho de lo que le estás cobrando no te da para ir hacer el scouting, regresar, volver a ir a la grabación, güey. Bueno, tomando en cuenta, por ejemplo, que donde yo radico es una ciudad no tan grande, que de hecho por eso me da esa oportunidad. Es una mini ciudad. Sí, totalmente. A lo mejor aquí en ciudades como Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, pues güey, por 2,000 pesos recorrer de punta a punta a la ciudad, pues sí, en efecto. A ver si no te funan, porque ya es que dicen que cobras, güey, casi regalado.
Ya sé. Oigan, ¿no quiere que le regale un video? Óigame por hacerle un video. Oiga, un video y le doy un mazapán también. Ay, hermano, ahora has atado, carnal. Y entonces, justamente ahí esa es una ventaja, ¿no? El hecho de estar en una ciudad un poquito más pequeña, pero cuando es en una ciudad muy grande, pues sí, es complicado. Sí, creo que el hacer scouting de la manera en la que te comento depende del proyecto y depende de muchas cuestiones, pero si tu presupuesto o el presupuesto que tú le asignaste o que te asignaron tus clientes no es muy alto, es una gran manera de resolver ese problema. Claro, y que por ejemplo también en esas pláticas pues ves justamente el tema presupuestal, porque a lo mejor si vas a necesitar talento hay que contratar modelos o hombre, mujer, niños, dependiendo del perfil de la marca, y si no, hasta cuando ya ellos lo hacen como un poquito más tangible o más visible, no, pues una sobrina o un primo, o ya buscas dependiendo del recurso pues también la económico. Prima. O el primo. Pero al primo no se le arrima. Ay, no. Hermano, ¿qué te digo? Bueno, es que así hacen en el norte, güey. Estás haciendo rellenos de generativos, como en los capítulos pasados. A ver, ahora, esto que me estás hablando comprende mucho de ya una estructura bien planificada y de tratar de hacer las cosas como con mucha responsabilidad. Pero también está ahí la persona que te dice, a mí me ha tocado clientes, güey, y a veces de antros, por ejemplo, dueños de antros que no quieren o no tienen el tiempo para tener ni siquiera esa plática. Él te dice, mira, el día tal va a ser la inauguración del antro o va a ser su aniversario y quiero que vengas a tomar los mejores momentos, ¿no? Entonces, ¿cómo planificas ya un tema más operativo el ir a grabar un video de esa magnitud? Es decir, ¿con qué la gente que nos está escuchando se tiene que preparar? ¿Cómo hay que hacer el proceso de grabación para que no se te pase nada? En el caso, por ejemplo, de un antro. ¿Y cuáles son los puntos clave para que el video te quede fregón? Sí, yo creo que cuando son ese tipo de videos, hermano, lo que siempre vende definitivamente pues es la parte de la interacción del público que está disfrutando, que está sonriendo, esa parte de humanizada que se ve que la están pasando bien, tomar en cuenta obviamente porque las botellas pues son las mismas, sino la personalidad a lo mejor de una bebida de un antro pues es de cómo lo sirven, dependiendo. Yo buscaría a lo mejor conocer, preguntarle a un mesero cuáles son las bebidas como culo, que les ponen chisperos o justamente esa parte muy expresiva. Técnicamente hablando, yo primero me prepararía con lentes luminosos. O sea, definitivamente con lentes a lo mejor con aperturas de 1.8, hermano, porque... Como mínimo. Sí, como mínimo, porque como sabes que vas a trabajar a oscuras prácticamente... Me da risa. Porque... No, sí. Entonces justamente necesitas... Es un chiste. Me estás alboreando, güey. Ay, cara. Llevas tu lentecito luminoso, el que no falla un 50 milímetros, creo que es 1.8, un 35 milímetros, creo que también lo puedes utilizar. Y si puedes, o sea, dependiendo de lo que tengas, ¿no? Yo siento que para antros, perdón que te interrumpa, el 16 milímetros 1.8 queda perfecto porque es un gran angular que te ayuda a sacar como el convivio de todos, ¿no? Y también te ayuda a hacer tomas como más creativas por el hecho de la apertura que tiene y la distorsión que suele hacer. Entonces los antros se suelen ver más grandes. Puedes utilizar hasta un 8 milímetros, que obviamente como tú dices que esté luminoso es importante, va. Pero el 50 milímetros a mí me gusta más como para el retrato de las personas, por ejemplo de las chicas, va posando la cámara, cantando, bailando. O sea, pero creo que antes de eso, poquito antes de eso, ponernos a pensar que cuando tú vas a un antro, ¿qué estás esperando? ¿Cómo esperas que va a ser tu estadía en el antro? Pasarla bien. Pasarla bien. ¿Cuál es tu... O sea, si tú cierras los ojos ahorita y te trasladas a un antro, metáfora, no lo vayas a hacer, por favor. Corte, vámonos. Ábole.
Vámonos, fuga. No, el otro a los de guapo. Y te trasladas a un antro, ¿cómo te visualizas que es el güey tu momento favorito en el antro? Probablemente te estás visualizando, cierra los ojos y te visualizas con, no sé, tal vez con una explosión de humo del lugar, ¿no? Con la canción de moda que te gusta. Muchas luces. ¿No? Y ya dependiendo de qué tan aventado seas, pues tal vez besándote con una chica, bailando muy pegadito con ella. Brindando o los amigos abrazados, ¿no? Cantando una canción que les llega. Entonces, yo creo que para empezar cualquier video que hagas, yo te invito a que cierres los ojos y te imagines cómo te gustaría a ti estar viviendo ese momento, ¿no? Claro. Obviamente, pues si vas a grabar algo, no sé, una cirugía de senos, pues no te vas a cerrar los ojos. Ay, mamá. No, pero te pones a pensar cómo si tú fueras a recibir el servicio o a tener ese producto, cómo te llamaría la atención. Claro. Y creo que ese es el primer consejo clave que yo les podría dar. Siempre hay que ponernos en el lugar del cliente. Totalmente. Hay que tratar de ponernos en el lugar del cliente. Una vez que ya te pusiste en el lugar del cliente, ya vas del otro lado, porque ya sabes lo que el cliente quiere ver. Sí, totalmente. Ok. Un ejemplo, si yo voy a hacer un video de una cirugía de senos, para agrandar los senos a una mujer, ¿qué me gustaría ver? A mí, si yo fuera chica, obviamente me tengo que poner en esa posición, tocarme los senos y decir, no. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Y decir, cabrón, ya traigo la cirugía. Van a decir, póngase a adelgazar, cabrón. Eso es lo que deberían. No, pero ya en serio, yo me pondría en el papel y diría, ok, yo como mujer, ¿cómo puedo llamar la atención con algo como eso? Bueno, con un antes y después, ¿no? Claro. O sea, poner a alguien como seguramente estoy yo. ¿Testimoniales? No tanto el testimonial de que hablen, sino tal vez pongo a alguien de perfil con cero. O sea, algo que se vea mucho el contraste, ¿no? Alguien con ceros senos y luego esa misma persona ya con los senos operados, con una blusa bonita, con algo coqueto, que no se vea vulgar. Claro. Y entonces siento que eso aspiracional. Te pones en el lugar de la persona que tal vez quiera ese servicio, ese producto, y eso te sirve mucho para darte una idea de que ya vas de gane, porque tú sabes que lo que estás haciendo probablemente es algo que esperan las personas. Y así en cualquier negocio que me pongas, ¿no? Cuando tú piensas en unos tacos, ¿en qué piensas? Cuando piensas, si yo te digo ahorita tacos de pastor, rápido, ¿qué piensas? Rápido. No lo pienses. Trompo. Limón. Salsita. Salsa. A la boca. Mordido. Ahí está. Cuando vayan a grabar unos tacos, en lo primero que piensen, eso es, güey. Igual en las pizzas y igual en la mayoría de los negocios que grabes, ponte en el lugar del cliente. Y tú exponle esa idea a tu cliente, porque a veces el cliente trabaja tanto en eso que se sesga un poco y ya no sabe cómo vender su servicio. Claro. ¿No? Entonces, para terminar, ese consejo inicial es súper importante. Luego viene el tema del equipo. ¿Qué equipo llevar? ¿En qué tipo de situación llevarlo? Claro, obviamente sabes que si vas a grabar de noche, pues te vas preparado también con tus lamparitas, con lo que tengas algo de iluminación. Si sabes que es de día, pues a lo mejor llevarte una por si a lo mejor hay algunas tomas que tengas que hacer en interior para que vayas prevenido, o la que nunca falla, mi hermano, un rebote de luz. Creo que la verdad es que yo soy muy amigable de los rebotes, porque son obviamente 4 modalidades diferentes en las que tú puedes explotarlo y te saca de un apuro muy cañón, y justamente te ayuda también a darle ese plus a tu video. Si estás en exterior, tu translúcido plata; si estás en algo nublado, pues el dorado, o matando una sombra con el negro, ¿no? Y si estás en un negocio, vas a grabarlo, tienes siempre que aplicar la regla de 3. Uy,
¿Cuál es mi regla de 3? Siempre hacer tomas a detalle, tomas planos medios y tomas generales. Comúnmente las tomas generales pues es de todo el restaurante, de todas las instalaciones, de tal vez del aforo que tiene el lugar, de la gente que está en el lugar. Las tomas a detalle puede ser de la textura de la comida, en caso de que fuera de comida, si es de belleza, de la textura, de la ceja, de los labios, de la piel, y tomas a plano medio para que sepas a quién le están haciendo eso, ¿no? Entonces, claro, sabes el contexto de dónde estás, a quién se lo están haciendo y puedes ver casi en primerísimo plano lo que le están haciendo. Entonces, ese es un súper consejo. Regla de 3, siempre en sus videos para que se vean dinámicos, tener tomas generales, tomas de plano medio y tomas a detalle o de primerísimo plano. Macro, medio y micro. Sí. Micro. O sea, micro o sea, del detalle como... Porque mira, yo he grabado microblading también y... Ahí sí. No, yo también. No, es que por ejemplo la clienta en su momento quería que apareciera el filito de la navaja y la línea bien definida. O por ejemplo también yo eso lo haces con un lente 90 milímetros macro 2.8 de Sony. O por ejemplo también con las lashistas que quieren que ellas venden mucho el volumen de la pestaña, que el volumen ruso, que el volumen clásico, sí, que el Leica, o sea, toda esa onda de la belleza, sí, o del tema de cremas estético, son muy, muy a detalle. O sea, cuando a veces el acné, pues que se vea todo, o sea, justamente en ese tipo de cosas es un reto y justamente necesita ser muy milimétrico, que se vean las pincitas agarrando prácticamente la pestaña. Y ahí es donde mucha gente luego me ve con la cámara en mano. A veces me ven con la cámara en el tripié y otras veces en el estabilizador. Y mucha gente siempre me pregunta, Edgar, ¿por qué traes diferentes tipos de objetos que te ayudan a tener diferentes tipos de posiciones de tu cámara? Y justamente es por eso, porque por ejemplo, yo cuando voy a hacer una toma macro, o sea, voy a hacer una toma muy, muy a detalle, suelo usar el tripié. Claro. ¿Por qué? Porque son tomas muy milimétricas que hasta la respiración te mueve el lente, ¿no? Y eso no suele acomodarse con una estabilización digital. Entonces, siempre la mayoría de las tomas a detalle las hago con tripié. ¿Qué tomas hago a cámara en mano? Cuando son tomas donde yo no voy a caminar más de un paso, ¿ok? Pero tengo la ventaja de poder subir y bajar al movimiento que yo quiera la cámara. ¿Para qué uso el estabilizador? Cuando voy a hacer medias lunas, cuando voy a caminar, cuando mi sujeto va a caminar, vortex, cuando quieres hacer un vortex, cuando quieres hacer tomas un poco más creativas, algunas cenitales bajando. Eso, bebé. Exactamente. Entonces, depende de las situaciones cómo puedes utilizar cada herramienta, pero sí es importante que lo hagas de esa manera, porque si no puedes empezar a tener problemas. O sea, seguir a un sujeto con cámara en mano está bien si lo que quieres es que se sienta esa intensidad de caminar juntos. Claro. Pero si tú quieres algo más estético, pues deberías de utilizar un estabilizador, ¿no? No te vas a aventar a mano las tomas a macro, porque muy probablemente va a salir el pequeño testosterone que estés haciendo. ¿Hay quien se lo pueda aventar? Probablemente, ¿no? Como en toda la vida hay gente que puede hacer todo. Pero en mi caso muy particular, que parezco que vendo churros de azúcar, entonces comúnmente lo suelo hacer con tripiés, churros de azúcar. Pásele. Mejor no digo nada. Sí, mejor no digas nada. Es horario familiar. ¿Coca? ¿Cómo le dices? ¿Coca? No, sí. Ya, no diré nada. Insisto, sí. No diría no quieren provocaciones. Pero sí, o sea, al final yo creo que eso les va a ayudar muchísimo para hacer su video. Importante, siempre grabar en 4K. Sí. Va dependiendo de la toma que quieras hacer.
hay que usar los cuadros por segundo. Sí. Ok. Si tú sabes que en varias de tus tomas vas a usar slow y tienes para meterle hasta 120 cuadros por segundo, métese. Sí. Pero no en todas las tomas. Y que ojo, perdón, te voy a interrumpir un poquito, amigo. Ahora ya las cámaras también ya vienen integrado el tema del slow. Sí. Cabe mencionar, y te lo digo por experiencia, por ejemplo, cámaras como Osmo Pocket, algunas me parece de Sony que ya también tienen el slow integrado. Y te lo digo porque un conocido, él grababa todos sus videos en slow porque decía que era una manera de controlar la velocidad. Son diferentes estilos de grabación, ¿no? Y que su toma le salía más estabilizada. Sí, es cierto, pero también para poder utilizar ese que dices tú, necesitas que, por ejemplo, tu SD sea de 90, mínimo en la Sony. Ajá. Tiene que ser de 90, si es de 60 no. Y tú sabes que de las 90 para arriba, las CF Express sí, son caras, güey. Son caras. Entonces, sí tienes esa oportunidad, pero vas a tener que comprar una mejor. Y aparte, bueno, dentro de mi ignorancia y a ustedes me corregirán, tengo entendido que hasta la calidad sí disminuye un poco cuando grabas directamente en slow. Con esto que te digo, no. Entonces es tema de la memoria. Sí, es tema de la memoria. Ya aprendí algo. Sí. Hermano, pues me gustaría, tenemos creo que muchas más observaciones y algunos otros puntos, pero no sé, creo que este tema nos daría para una versión 2 y hasta una versión 3. Sí. A mí me gustaría agregar uno más. Si me das oportunidad rapidito. Te doy permiso. Lo aventamos. Como para cerrar este primer capítulo, si quieren temporadas, pues ya saben, hay que apoyar este video, pero también es importante que ellos sepan que lo que vayas a grabar, no todo lo vas a grabar a 120 cuadros, güey. ¿Ok? Oh, eso es porque importante. hay cosas que tal vez tienes que grabar a 24 para que se sienta ese barrido a los costados que se hace cuando grabas a 24 y que si quieres hacer barridos, porque ahorita están mucho en tendencia los barridos, hay que bajarnos a 24 cuadros y luego de ahí bajar la velocidad de obturación entre el 5 y el 8. ¿Para qué? Para que te dé ese efecto de barrido, que puedas hacer los barridos y puedas agregarlos a tus tomas y que tengan la misma colorimetría que lo demás que grabaste. Ahora, hay unas tomas muy padres que se ve como que van entrecortados, se hace de la misma manera. Grabas a 24 cuadros por segundo, pero ahí bajas la velocidad de obturación más o menos a 10, 15. Entonces se sigue viendo la toma, pero se ve como entrecortado y eso vale mucho la pena porque hay diferentes maneras de ser un poco más creativo. Claro. ¿No? Yo pondría eso sobre la mesa. Siempre grabar bastante. En mi caso así lo hago. Sí hay que empezar, sí hay que terminar puliendo las cosas, ¿no? Pero yo en mi caso muy particular siempre trato de grabar todos los ángulos de todos los modos para en edición yo sentirme con más libertad de poder entregar un mejor trabajo. Excelente, amigo. Anotadísimo. Yo creo que nos vamos con eso. Si quieren parte 2, este capítulo estuvo muy corto, pero yo creo que muy nutritivo, sustancioso, ¿no? Qué propio. Y amigos, invítalos a que se suscriban porque no se están suscribiendo. Suscríbanse a nuestro canal, ¿no? Suscríbanse. Estamos como locos por el video y de paso activen la campanita de las notificaciones. Todos los sábados subimos video nuevo y por supuesto también síganos en nuestras redes sociales, Locos por el Video con X. Ahí coméntenos todo lo que quieran, saludos, invitaciones a bautizos, bodas, 15 años. Sí, y que nos sigan poniendo en los comentarios de qué más quieren que toquemos tema. Es porque importante. Aquí lo importante, ellos deciden, güey. Así es. O sea, lo que ellos quieran, lo que ellos nos digan, eso es lo que se va a hacer. Y como siempre decimos, aquí hablamos sin filtros y lo que quieran saber. Sí. Hermano, un gusto. Hermano, uno más a la cuenta. Ahí estamos. Hay tazos dorados. Hay tazos dorados. ¡Vámonos! ¡Hasta luego!